Este caso es diferente a todos los anteriores del canal por una razón fundamental. Aquí hay padres. Dos personas reales que pasaron el resto de sus vidas buscando a sus hijos, que construyeron una valla publicitaria en la carretera frente a su casa con las caras de los 5 niños, que contrataron detectives privados, escribieron cartas al FBI, consultaron a forenses y crematorios, que nunca aceptaron que sus hijos habían muerto. El horror aquí no es el fuego, es el silencio que vino después. Durante más de 30 años, cualquier persona que condujera por la Route 16 de las afueras de Fayetteville, Virginia Occidental, se encontraba con un cartel. No era un cartel de publicidad, era un cartel con las fotografías de 5 niños, 5 caras de ojos oscuros mirando al conductor desde la ruta, con sus nombres debajo, con sus edades, con una pregunta escrita en letras grandes que no pedía respuesta comercial, sino algo mucho más urgente. ¿Cuál fue su destino? ¿Secuestrados, asesinados o todavía vivos? Ese cartel lo pusieron George y Jenny Soder, los padres de esos 5 niños, que durante décadas se negaron a creer que sus hijos habían muerto en el incendio que destruyó su casa la Nochebuena de 1945, porque cuando el fuego se apagó, no encontraron los huesos de sus hijos, no encontraron ninguna evidencia forense de que 5 niños hubieran estado en esa casa cuando ardió, solo encontraron silencio, y ese silencio los persiguió el resto de sus vidas. George Soder había llegado a los Estados Unidos desde Cerdeña, Italia, en 1908. Con 13 años, sin dinero, sin idioma, trabajó en los ferrocarriles de Pensilvania, se mudó a Virginia Occidental, construyó una empresa de transporte de carbón y materiales, y conoció a Jenny Cipriani, también inmigrante italiana, con quien se casó en 1923. Durante los 20 años siguientes tuvieron 10 hijos. El mayor, Joe, estaba en el ejército cuando ocurrió el incendio. Los otros 9 estaban en casa esa Nochebuena de 1945. Era una familia respetada. Un magistrado del condado la describió como una de las familias de clase media más respetadas de la zona. George tenía opiniones fuertes, especialmente sobre política. Había criticado públicamente a Benito Mussolini durante años, en una comunidad donde muchos inmigrantes italianos todavía apoyaban el régimen fascista. Eso le había ganado enemigos que, según la familia, nunca olvidaron. Los 5 niños que desaparecieron esa noche eran Maurice, 14 años, Marta, 12, Luis, 9, Jenny, 8, Betty, 5. 5 de los 9 hijos que durmieron esa noche bajo el mismo techo. Lo que hace que el caso de los niños Soder sea más que un trágico accidente son las cosas que ocurrieron antes del incendio, cosas que en retrospectiva suenan a advertencias, a preparación. En octubre de 1945, 2 meses antes del incendio, un vendedor de seguros de vida visitó la casa de los Soder. George rechazó su oferta. El vendedor se marchó furioso, y antes de irse dijo algo que nadie olvidó: su casa va a arder y sus hijos van a ser destruidos por los comentarios sucios que ha estado haciendo sobre Mussolini. Esa amenaza nunca fue investigada formalmente. Semanas antes de Nochebuena, un desconocido se acercó a la propiedad buscando trabajo. Mientras hablaba con George, señaló las cajas de fusibles de la casa y advirtió que causarían un incendio algún día. George no le prestó atención. Acababa de remodelar el sistema eléctrico y la compañía eléctrica lo había certificado como seguro. En las semanas previas al incendio, varios de los hijos mayores habían notado un auto desconocido estacionado en la carretera principal, con sus ocupantes observando la casa, sin razón aparente, durante días. Y la noche del 24 de diciembre, alrededor de las 12:30 de la madrugada, Jenny Soder fue despertada por el sonido de algo golpeando el techo. Se levantó
Revisó, no encontró nada, volvió a la cama. Media hora después, la casa ardía. Aproximadamente a la 1:30 de la madrugada del 25 de diciembre de 1945, Jenny Soder despertó con olor a humo. Abrió la puerta del cuarto de al lado. Las llamas ya consumían la habitación donde estaba el teléfono. Jenny despertó a George y a los hijos que dormían en el piso de abajo. George intentó llamar a los bomberos. El teléfono no funcionaba. La hija mayor, Marion, corrió a casa de un vecino para pedir ayuda. George intentó rescatar a los 5 niños que dormían en el ático. Fue a buscar la escalera que normalmente apoyaban contra la pared exterior de la casa para acceder al ático desde afuera. La escalera no estaba. Alguien la había movido o retirado. No estaba donde siempre estaba. George corrió a sus camiones para usarlos como plataforma elevadora. Ninguno arrancó. Ambos habían funcionado sin problemas el día anterior. Intentó trepar por la pared. Las llamas se lo impidieron. Jenny y Marion corrieron al pueblo a buscar al jefe de bomberos, F.J. Morris. No lo encontraron. No hubo respuesta de la estación de bomberos, que estaba a apenas 3 kilómetros de distancia. Los bomberos no llegaron hasta las 8 de la mañana, 7 horas después del primer aviso. Para entonces la casa había ardido completamente y de los 5 niños del ático no quedaba rastro. Un conductor de autobús que pasó por la zona esa noche declaró haber visto a personas lanzando bolas de fuego contra la casa. Semanas después, cuando la nieve se derritió, la pequeña Sylvia encontró en los arbustos cercanos un objeto duro, verde oscuro, de forma esférica. George lo describió como similar a una granada de piña de uso militar. Nunca fue analizado oficialmente. Nadie sabe dónde está hoy. Cuando la policía y el jefe de bomberos examinaron los restos de la casa, no encontraron huesos, no encontraron los restos de los 5 niños, no encontraron dientes, no encontraron ropa calcinada, no encontraron ninguna evidencia forense de que Maurice, Marta, Louis, Jenny y Betty hubieran estado en esa casa cuando ardió. El jefe de bomberos, F.J. Morris, declaró que los cuerpos se habían incinerado completamente. George y Jenny no aceptaron esa explicación y buscaron a alguien que les ayudara a entenderla. Contactaron al operador de un crematorio local. El hombre les explicó algo que los investigadores nunca abordaron. En un crematorio, a temperaturas controladas, específicamente para la cremación y durante procesos que duran varias horas, siempre quedan restos. Siempre quedan fragmentos de hueso. La idea de que un incendio doméstico que duró menos de 45 minutos pudiera incinerar completamente a 5 seres humanos era, en sus palabras, prácticamente imposible. Para confirmarlo, durante las semanas siguientes al incendio, la familia excavó sistemáticamente los restos de la casa. No encontraron huesos de sus hijos. Sí encontraron otros objetos que sobrevivieron al fuego, electrodomésticos, herramientas, fragmentos de porcelana, cosas que debería haber destruido el mismo calor que supuestamente incineró a 5 niños. Pero el incendio no fue lo único extraño. Días después del incendio, el técnico que fue a revisar la línea encontró que los cables habían sido cortados. No dañados por el fuego, cortados, con un corte limpio, consistente con una herramienta. El teléfono no había fallado, había sido desconectado. Y había algo más que la familia señaló durante años y que nadie en la investigación oficial respondió de manera satisfactoria. La noche del incendio, mientras la casa ardía, las luces navideñas del exterior seguían encendidas. Si el fuego había sido causado por un fallo eléctrico en el cableado, como determinaron las autoridades, ¿cómo es posible que el circuito eléctrico del exterior funcionara perfectamente? La investigación oficial cerró el caso en días. La causa del incendio, cableado defectuoso, los 5 niños muertos, caso cerrado. Durante los años siguientes al incendio, varias personas reportaron haber visto a los niños Soder con vida. Una mujer declaró haberlos visto observar el incendio desde un auto en movimiento.
Otra dijo haberlos visto en una parada de descanso entre Fayetteville y Charleston la mañana siguiente al fuego. Un empleado de un hotel en Charleston reportó haber visto a 4 de los niños acompañados de 2 adultos desconocidos, notablemente silenciosos, mientras los adultos se negaban a hablar con el personal. Ninguna de estas versiones fue confirmada, pero ninguna fue descartada con evidencia. Y entonces, en 1967, 22 años después del incendio, Jenny Soder recibió una carta por correo, sin remitente identificado, con matasellos de Louisville, Kentucky. Dentro había una fotografía, un joven de unos 20 y tantos años. En el reverso, con escritura a mano, decía: Louis Soder, te amo, hermano Frankie, Il, OIALX. Louis Soder habría tenido aproximadamente esa edad en 1967. El parecido físico entre el hombre de la fotografía y las fotos de infancia de Louis que la familia conservaba fue descrito por múltiples personas que conocieron a los niños como extraordinario. La familia intentó rastrear el origen de la carta. Contrataron un investigador privado. El investigador viajó a Louisville y desapareció sin dar ningún reporte. Nunca volvieron a saber de él. La carta y la fotografía nunca fueron analizadas por el FBI. Están en manos de los descendientes de la familia Soder, y a día de hoy nadie ha podido confirmar ni desmentir que el hombre de esa fotografía fuera Louis Soder. 80 años de análisis han producido 2 hipótesis principales. Ninguna tiene pruebas definitivas. Ambas tienen evidencia que las sostiene. La primera es la oficial. Los 5 niños murieron en el incendio. El fuego fue suficientemente intenso como para destruir los restos. La falta de huesos se explica por la intensidad de las llamas y por una búsqueda forense insuficiente. La escalera desaparecida y los camiones que no arrancaron fueron coincidencias desafortunadas. El cable del teléfono cortado pudo haber sido dañado por el calor de manera que pareciera un corte limpio. Los avistamientos de los niños fueron confusiones de gente de buena fe, y la fotografía de 1967 fue una broma cruel de alguien sin escrúpulos. La segunda es la de George y Jenny Soder, que nunca cambiaron. Alguien incendió la casa deliberadamente como distracción, mientras George y Jenny evacuaban a 4 hijos por la parte delantera. Alguien sacó a los otros 5 por la parte trasera o por el ático. Los metió en un vehículo y se los llevó. La amenaza del vendedor de seguros, los observadores en el auto, el cable cortado, la escalera desaparecida, los camiones saboteados, los bomberos que tardaron 7 horas, todo apunta a una operación coordinada, con un motivo que probablemente tiene que ver con los enemigos que George se había ganado por su oposición pública al fascismo italiano. Algunos investigadores han señalado conexiones posibles con la mafia siciliana, que en los años 40 tenía presencia en comunidades italoamericanas de esa región. El problema de la segunda teoría es que exige una conspiración de muchas personas que nunca habló en 80 años, y eso es mucho tiempo para guardar un secreto de ese tamaño. George Soder murió en 1969. Jenny murió en 1989. El cartel de la Route 16 fue retirado poco después de la muerte de Jenny por sus hijos sobrevivientes, que finalmente consideraron que era hora de dejar de esperar. El solar donde estuvo la casa nunca fue reconstruido. Los Soder lo convirtieron en un jardín memorial para los 5 niños, un lugar donde las flores crecen sobre el suelo que una vez ardió. Si los 5 niños murieron en el fuego de 1945, sus restos nunca fueron encontrados y nunca fueron honrados. Si sobrevivieron y fueron llevados a algún lugar, vivieron toda su vida sin saber que sus padres nunca dejaron de buscarlos, que su madre murió esperando, que su padre construyó un cartel en la carretera con sus caras para que el mundo no los olvidara. En cualquiera de los 2 casos, es una de las historias más desgarradoras que existen.
¿Crees que los niños Soder murieron en el incendio o que alguien se los llevó esa noche? Y si estuvieran vivos o hubieran estado vivos en algún momento, ¿habrían sabido alguna vez que sus padres nunca dejaron de buscarlos? Cuéntanos en los comentarios, suscríbete, activa la campana y recuerda a los 5 niños del cartel en la Route 16, mientras nosotros seguimos tras la última pista. Hasta la próxima.